Todo México ya está harto con este lema. Este domingo se convoca una nueva manifestación en varias ciudades mexicanas. Llaman a toda la ciudadanía a salir a las calles para reiterar su rechazo al incremento del precio de la gasolina en ese país. Un fenómeno conocido como el gasolinazo. ¿Qué significa esta palabra y qué representa, qué riesgos representa para México? Nos lo cuenta nuestra compañera Julia Muriel Dominzain, que está en la redacción para profundizar sobre esta cuestión que ya tiene a mal traer a México hace varios días. Julia, ¿cómo estás? Bueno, a ver, ¿qué origina esta revuelta social en México? Bueno, así es, verdaderamente la palabra es revuelta social porque tengamos en cuenta que con la movilización de mañana ya van 15 días de que el pueblo se manifiesta en contra de esta medida. Hubo cortes de ruta, hubo tomas de gasolinerías y también incluso muchos comercios cerrados porque justamente las mercancías no llegan a través de las rutas. Se calcula que hubo al menos 5 muertos y se habla de 1.500 detenciones. O sea que realmente es una situación crítica que pone en jaque al gobierno de Peña Nieto. Efectivamente, y así se ve que lo sintió el gobierno porque emitieron un video en su canal de YouTube informando y tratando de explicar y justificar muy didácticamente por qué el gasolinazo. Vamos a verlo. ¿Por qué subió la gasolina? Porque en todo el mundo subió el precio del petróleo, que se paga en dólares, y el dólar también subió. Eso nos afecta, porque importamos más de la mitad de la gasolina que consumimos. Mantener el precio anterior costaría 200,000 millones de pesos. Para pagarlo tendríamos que recortar programas sociales, o subir impuestos, o endeudarnos. Por eso, la decisión más responsable es pagar por la gasolina lo que cuesta. Infórmate en www.gov.mx/apertura gasolinas. Gobierno de la República. Bueno, ahí lo veíamos, así justificaban el gasolinazo. Y dan un dato muy relevante para observar, que es que importan más del 50% de la gasolina. Y es curioso porque justamente es el segundo país con más petróleo de Latinoamérica después de Venezuela. Con lo cual resta decir que no llegan con las industrias que ellos tienen, a cubrir y a producir, a refinar el petróleo, claro. Y convertirlo en gasolina. Por eso terminan importando 6 de cada 10 litros que consumen. Vamos a ver puntualmente cuáles fueron los aumentos, cómo se calcula que serán los aumentos, porque en realidad lo que va a suceder es que se va a liberar el precio. Estos son los precios en dólares de los diferentes... En promedio. En promedio, exactamente, porque los aumentos serán entre un 9 y un 20%, se calcula. El país, obviamente México es muy grande, entonces se va a dividir en 90, digamos, diferentes zonas. Claro. Exacto, y los aumentos van a ir siendo distintos. El punto central es que lo que se hace es liberar el precio y principalmente lo va a definir el mercado. La verdad que esa es la medida relevante. Igualmente va a ser gradual. Durante enero lo que se ponen son nuevos precios fijos máximos. Sí. Los primeros días de febrero va a haber 2 actualizaciones semanales y ya después del 18 de febrero los aumentos pueden ser diarios, digamos. Claro, es un camino gradual a la liberación total. Exactamente. Después va a depender del precio internacional de mercado, de los costos de transporte, del costo de impuestos que ponga el gobierno, que prometió igual que este año va a estar quieto y no va a aumentarlo. También de leyes ambientales, según la zona, digamos, si una zona necesita menos contaminación y necesita determinada tecnología, eso también va a impactar en el precio. Claro. Y también habrá precios diferentes en las zonas de frontera para que siga siendo competitivo. Pero en la realidad lo que hay que decir es que lo que se hace es liberar el precio y que lo defina el mercado más que la política. Peligroso, esta lógica de tener que elegir entre una cosa y la otra, por dónde recortar. Esto no es lo que plantea un poco el gobierno. Exactamente, y lo que sucedió hace poquito es que se viralizó un tuit de Peña Nieto de 2015 en donde prometía que no iba a haber gasolinazos. Se viralizó, los propios internautas lo empezaron a compartir, él se defendió diciendo que bueno, que ese año él lo había cumplido, pero bueno, la historia de la gasolina, por supuesto, viene de mucho más atrás. En 1938 fue que se nacionalizó el petróleo y Pemex quedó como la empresa que monopolizaba el mercado. Y esta reforma energética que viene haciendo Peña Nieto comenzó en 2013. Lo que sucede ahora, la novedad es que se pasa a los precios, digamos, que se terminan de liberalizar los precios. Y aquí también vemos otra de las declaraciones que hizo, y dijo: tratar de mantener el precio artificial de las gasolinas nos hubiera obligado a recortar programas sociales. No es la primera vez que escuchamos este tipo de discursos en donde hablan de precios artificiales o inventados como si en realidad existiera un precio real. Claro. En realidad el precio lo determinará el mercado y esa es una decisión, dejar que el precio lo decida el mercado. Y también esto que decías de elegir entre programas sociales o como si eso fuera una cosa que el pueblo tiene que ceder. No, o elegir, ¿no? Ponernos en esa situación de tener que elegir entre que se construya una nueva escuela o la nafta sea más barata. Exactamente, es un discurso que está siendo muy usado, pero la realidad es que un aumento en el precio de la gasolina lo que hace es automáticamente trasladarse a los precios, porque es lo primero que hacen los empresarios, trasladar ese costo directamente a los precios, con
lo cual termina afectando a todos por igual, sin ninguna diferencia. Así que veremos qué sucede mañana con la movilización, que se espera que sea bastante masiva, y por supuesto teniendo en cuenta que en los próximos días asumirá Trump un nuevo gran desafío para México. Sin duda cambió el panorama, vamos a tener que esperar. Gracias, Julia. Para profundizar más en las causas y consecuencias de este fenómeno, hemos conversado con el economista Guillermo Barba. Esto es lo que nos explicó. Para entender bien el gasolinazo lo tenemos que entender como una consecuencia y no como una causa del mal económico de México. Es decir, lo que está pasando con la gasolina es solamente un reflejo de la debilidad económica estructural que tiene la economía nacional. El efecto Trump es real, pero no se le puede echar toda la culpa al efecto Trump. En realidad la culpa es de una debilidad de las finanzas públicas internas principalmente, y de una falta provocada, ¿por qué? Por falta de seguridad, por falta de unas finanzas públicas sólidas, que el gobierno está gastando demasiado, endeudándose demasiado rápido también, y la economía está relativamente estancada. Los precios del petróleo pueden seguir manteniéndose bajos por un muy buen rato porque todavía hay abundante oferta, a pesar de este acuerdo entre los productores para bajarle a la producción. Para empezar, es poco realista que lo cumplan, casi siempre esos acuerdos no se cumplen, pero incluso si se cumplieran va a seguir habiendo mucho petróleo como para mantener los precios bajos por largo tiempo. Pero dado que incluso si esto se da, vamos a poner el escenario en el que vamos a pensar en que el petróleo bajara y la gasolina bajara. Pero tenemos el problema del tipo de cambio. Incluso aunque se mantuviera estable el precio o bajara, si el dólar se nos sigue disparando, no solamente por el efecto Trump, repito, sino por causas internas, entonces vamos a hacer lo mismo. La gasolina va a seguir subiendo irremediablemente. ¡Viva México!